Los engranajes de Occidente es un disparo directo al alma dormida de nuestra sociedad. El sistema, antaño movido por fe y razón, hoy chirría entre el ruido del moralismo woke, el vacío digital y la nostalgia autoritaria. No somos libres. Vivimos en una cárcel de autovigilancia mientras Asia avanza y Occidente se esconde tras cirugías ideológicas que empleamos para ocultar nuestra decadencia. En consecuencia, hemos perdido la capacidad de pensar en libertad. Este libro propone descifrar los mecanismos detrás del colapso occidental y rescatar lo único que merece salvarse: el derecho a pensar sin miedo y disentir sin excusas antes de que los engranajes terminen de griparse. Si hay algo que la política española domina hasta la perfección, no es precisamente la gestión pública, no es la transparencia, no es la búsqueda del consenso, es la manipulación emocional de sus militantes hasta convertirlos en auténticos sectarios. Y esto no es una exageración, es la conclusión inevitable si uno examina con frialdad las técnicas de control psicológico y sociológico que emplean las organizaciones políticas para producir devoción, lealtad incondicional y obediencia acrítica entre sus enemigos. Steven Hassan, psicólogo experto en sectas y autor del libro Combatir el control mental de las sectas, señala 4 características esenciales para identificar una secta. 1. Control del comportamiento. 2. Control emocional. 3. Control del pensamiento. Y 4. Control de la información. Vale, basta revisar cualquier partido español actual y comprobar que esas 4 dimensiones son moneda corriente en la práctica cotidiana. Veamos un ejemplo clásico: el PSOE de Pedro Sánchez. Desde su reconquista del poder interno en 2017, Sánchez ha empleado meticulosamente estrategias psicológicas propias del sectarismo. Su campaña se basó no solo en reivindicar su figura personal, sino en fabricar una narrativa épica del bien contra el mal, el elegido por la militancia auténtica frente a las oscuras élites traidoras del partido. Este discurso polarizador es fundamental en cualquier movimiento sectario, porque el líder sectario necesita un enemigo permanente para cohesionar a los suyos, generando emociones fuertes como la rabia, el resentimiento o la indignación. No hay más que ver la obsesión de Vox con los inmigrantes. La victimización es otra poderosa arma de manipulación. Según la teoría sociológica de René Girard sobre el chivo expiatorio, nada une más a un grupo humano que tener un enemigo al que culpar de todos los males. Piensen en Podemos y su odio cerval al hombre blanco heterosexual, al que culpan de todos los males de la sociedad mediante un proceso de victimización. Pedro Sánchez es maestro en esta técnica. Desde el día de su defenestración hasta su retorno, no dejó de señalar un enemigo difuso pero omnipresente: la casta interna, la derecha extrema o el lawfare. Con ello, Sánchez produce una identidad grupal basada en la oposición visceral a un otro amenazante. Podemos, durante su época más fuerte, también manejó hábilmente esta táctica emocional. Pablo Iglesias, líder mesiánico por excelencia, convirtió la política en una cruzada moral, simplificando el tablero político en 2 bandos claramente diferenciados: el pueblo virtuoso contra la casta corrupta. Una retórica maniquea, típica del populismo, analizada en profundidad por Ernesto Laclau en La razón populista, y que demuestra cómo la simplificación emocional y moral del discurso sirven para radicalizar el apego del militante al partido. La disciplina férrea es otro rasgo sectario esencial que en España alcanza niveles patológicos. En el libro La psicología del totalitarismo se definen los mecanismos de control mental como la obediencia a normas rígidas, la supresión de dudas internas y la creación de un liderazgo incuestionable como formas de lavar cerebros. Recuerden la purga de la Santísima Trinidad de Vox: Macarena Olona, Rocío Monasterio, Espinosa de los Monteros. ¿Recuerdan aquella escena vergonzante en el Congreso cuando Adriana Lastra justificó públicamente los cambios de opinión radicales del PSOE sobre Cataluña o la amnistía independentista con absoluta seriedad, como si siempre hubiese defendido lo contrario? Ese ejemplo grotesco muestra cómo la sumisión al líder y la disciplina de partido triunfan sobre cualquier atisbo de coherencia ideológica o sentido crítico.
En el PP de Aznar y luego de Rajoy también se aplicó esta receta sectaria. Discrepancias internas eran castigadas con destierros a provincias o el ostracismo más absoluto. En cambio, obediencias perrunas han traído como premio ni más ni menos que la presidencia del partido. No se explica de otro modo cómo un inútil como Feijóo esté al frente de él. La fidelidad al líder, la prohibición táctica de disentir en público y la obediencia ciega fueron elementos claves para ascender políticamente. Otra técnica sectaria clave que observamos continuamente en los partidos españoles es el control de la información, que crea lo que se dan llamar cámaras de eco. Seguramente han oído hablar ustedes mucho últimamente de ellas. De hecho, están de moda. Sánchez, Iglesias, Feijóo, Abascal no necesitan necesariamente censurar medios. Basta con desacreditarlos ante sus fieles, estigmatizando cualquier crítica externa como bulos, manipulaciones, fango o fake news. Este mecanismo resulta especialmente eficaz en España, donde cada partido posee sus propios medios afines. Para la izquierda, cualquier noticia que publique La Razón es desinformación de ultraderecha. Para la derecha, cualquier información crítica desde la cadena SER es propaganda del régimen social comunista. De este modo, cada militante vive encerrado en su propia burbuja informativa que refuerza sus prejuicios y le impide confrontarse con la realidad objetiva. Este mecanismo es idéntico al que emplean sectas religiosas descritas por Hassan, donde se prohíbe o desacredita el acceso a fuentes externas de información. Uno de los aspectos más preocupantes es cómo el militante español deja progresivamente de ser un individuo autónomo, con pensamiento crítico, para convertirse en un soldado fanático, cuyo valor personal depende enteramente del grupo y su líder. Tal y como describe Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo, la militancia sectaria exige la desaparición del individuo bajo una identidad colectiva totalitaria. En los partidos españoles esto es habitual. Basta entrar en cualquier mitin político para sentir que los asistentes están sumergidos en una especie de euforia colectiva irracional. Las banderas ondean, las consignas se gritan sin cuestionarlas y los discursos emocionales del líder se aplauden con pasión desmedida. El psicólogo Gustave Le Bon describió este fenómeno en su clásico Psicología de las masas. En las masas políticas desaparece el individuo y prevalecen las emociones colectivas manipuladas desde el escenario. Una escena paradigmática y grotesca del sectarismo político español ocurrió durante las primarias socialistas de 2017. La famosa y aún inexplicada desaparición y cambio de urnas detrás de una cortina en agrupaciones clave. Este acto, escandaloso y digno de una república bananera, fue aceptado acríticamente por una militancia ya completamente entregada al líder. Nadie protestó demasiado. Hacerlo habría significado romper con el grupo y ser condenado al aislamiento político y social. Esa es precisamente la esencia sectaria: callar, obedecer y justificar lo injustificable. Llegados a este punto, cabe preguntarse: ¿eres militante o eres sectario? Si tras escucharme sientes incomodidad, enfado o rechazo, tal vez sea porque algo de esta descripción sectaria resuena dentro de ti. La política está construida sobre técnicas de manipulación psicológica y sociológica de masas perfectamente estudiadas por expertos en sectas, en psicología social y control mental. Reconocerlo no es exagerado, es necesario. La pregunta final que deberías hacerte es esta: cuando gritas consignas, cuando agitas banderas, cuando defiendes acríticamente a un líder político, ¿eres realmente libre o has caído en una secta disfrazada de partido democrático? Si la respuesta te jode, enhorabuena, aún conservas un resquicio de pensamiento propio. Y si no es así, quizás sea momento de cuestionarte si tu devoción política no será más bien una peligrosa dependencia emocional disfrazada de militancia.